y sobre este tema de esta iniciativa que se va a discutir mañana en el Senado. Agradezco que nos acompañe esta noche al senador Javier Corral, que pues vamos a platicar con él sobre este tema. Además, él es un especialista justamente en materia de telecomunicaciones. Muy buenas noches, senador, ¿está por ahí? Claro que sí, Azul. Muy buenas noches. Es que un saludo a todo el público. No lo veía todavía. Buenas noches, senador. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos de adelante para atrás. Primero sobre esta iniciativa que ya mañana van a discutir ahí en el Senado. ¿Cómo se perfila frente a un escenario que ciertamente desde una perspectiva es nuevo, desde la perspectiva internacional, digamos? Pero aquí el acento está en la libertad o no libertad que pueden tener los espacios de comunicación mexicanos que hacen además el uso pues de bienes sociales, públicos, nacionales, para transmitir cosas que son de un intervencionismo internacional, extranjero, pues. Bueno, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que enviará al Congreso, presumiblemente a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, una nueva iniciativa de ley federal de telecomunicaciones en donde pues, se prevé que se pueda incluir este supuesto en el que ahora nos encontramos, que tiene que ver con la transmisión de contenidos que sean pagados, que sean patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, por organismos internacionales o por personas tanto físicas o morales de nacionalidad extranjera, y ya sea en forma de anuncios, de spots, de transmisiones en vivo o de cápsulas informativas o en cualquier formato, para que no que se prohíban, pero sí que pasen por un proceso de supervisión, de autorización previa por parte de la Secretaría de Gobernación. Habría que recordar que la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se publicó en el 2014 dejó a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de contenidos y por lo tanto habría que agregar a algunas de las fracciones de las facultades y competencias de la Secretaría de Gobernación el autorizar la transmisión de contenidos que sean patrocinados o pagados por gobiernos extranjeros. Esto es muy importante que quede muy claro en la legislación, porque hoy en la legislación de telecomunicaciones hay varias limitaciones, varias restricciones. De hecho, la publicidad que Televisa ha dado a este spot del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la transmisión viola claramente varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, independientemente de que sea extranjero o no la producción, porque es evidente que se trata de una discriminación por origen nacional, y esto está claramente prohibido en la actual legislación de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Entonces, lo que puedo comentar, que es previsible pues que venga un artículo que específicamente aborde la transmisión de contenidos extranjeros o producidos en el extranjero, pagados en el extranjero, entendiendo por un contenido de origen extranjero precisamente aquel que de forma parcial o total es producido por estos entes extranjeros, ya sea gobiernos, organismos, empresas o personas físicas. Senador, esta iniciativa que va a enviarse a la Cámara, al Congreso, al Senado de la República, pretendería, así lo entiendo y quiero pedirle su reflexión, senador, pretendería recuperar una facultad de control, pero sobre todo de autoridad del Estado mexicano sobre un bien público que es el espectro radioeléctrico, que no hay que olvidar, pertenece a todos los mexicanos. Algo que en el transcurso de las distintas reformas que ha tenido las regulaciones sobre este tema se fue perdiendo, algo que usted también le tocó protagonizar en distintos momentos, senador. Así es, Alberto. Realmente el Estado puede y debe imponer condiciones, limitaciones y restricciones a un servicio público que depende precisamente de una concesión federal, porque
hace un uso y disfrute de un bien del dominio de la nación, que es el espectro radioeléctrico. Las concesiones de radio y televisión, hay que decirlo con toda claridad, son concesiones que el Estado confiere a los particulares para brindar un servicio público con las modalidades que la ley impone. En materia de radiodifusión hay varias limitaciones, en materia de contenidos infantiles, en los horarios para la transmisión de ciertos contenidos, en la prohibición de cierta publicidad en términos de licor o de tabaco, etcétera. Y entonces habría que agregar el tema de contenidos extranjeros. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de recuperar una disposición legal que por lo menos pedía la autorización de gobernación para autorizar la transmisión. No es tanto de la Ley de Telecomunicaciones del 2014, más bien se refería a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que duró muchísimos años sin ser reformada, en donde, por cierto, el servicio de radio y televisión no se consideraba un servicio público, era una actividad industrial. Yo creo que era la única ley que regulaba una industria, ¿no? La industria de la radio y la televisión. Sin embargo, en esa ley sí había una disposición en el artículo 60, otra por ahí en el artículo 65, en donde se establecía que solo la Secretaría de Gobernación podía autorizar la retransmisión de programas de contenido extranjero. Ahora habría que ser mucho más específicos para identificar en la ley los distintos formatos en los que estos contenidos de producción extranjera se pueden transmitir. Pero más importante que eso, pues es establecer realmente sanciones ejemplares, que este hecho sea considerado una infracción grave en términos de su incumplimiento y que en caso de reincidencia, la propia Secretaría de Gobernación pueda solicitar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ahora ha sustituido a lo que fue propiamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la revocación de la concesión, toda vez que una conducta reincidente pues ya no solamente está en la violación de una norma legal, sino también una falta de solidaridad al orden público, al interés público, a la unidad nacional y a la protección de los derechos humanos, porque al final del día, ¿qué es lo que está en medio de la preocupación de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pues es la protección de los derechos de todos los mexicanos, pero también claro, un spot que se constituye en una agresión, incluso por la forma en que presenta las imágenes, ¿verdad? Cómo está estereotipado en ese spot de un minuto que fue transmitido, toda una violación a los derechos humanos. A ver, senador, nada más para precisar, hay una legislación que se va a discutir y aprobar para aquello que no está previsto en la ley, que tiene que ver con la transmisión de mensajes extranjeros, ideológicos, políticos, en fin. Eso no está previsto. Lo que sí está previsto, lo estábamos documentando aquí y usted mismo lo comentó, tiene que ver con el reconocimiento de que no puede haber, por ejemplo, discriminación, algo que sí se violó. Mi pregunta sería, ¿no están previstas sanciones para eso? Es decir, ahí esa parte está como floja de la legislación, porque si sí se violó, la CONAPRED sale y dice, estamos solicitando que quiten estos spots porque viola esta legislación, y las televisoras no dicen nada, ¿ahí qué correspondería? ¿O ahí también hay una laguna? A ver, hay por supuesto sanciones. Ahora estamos en una etapa de transición, hay que reconocerlo. De hecho, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que habrá de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum, quizá en las siguientes horas, va a terminar por concretar los mecanismos de sanción y las autoridades responsables de esas sanciones, que antes estaban descritas en la actual legislación, pero adjudicadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFT. Por supuesto que más allá del contenido de la producción extranjera, efectivamente, este spot ha violentado varios de los actuales artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El artículo 2, el 223, el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Leía un artículo hoy en la mañana en donde había también quien señalaba
que se violaba el artículo 245 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que son artículos que protegen la dignidad de las personas, claro, que protegen los derechos de las audiencias, que prohíben la discriminación por origen nacional, que son artículos referidos a contenidos. Entonces, y además, pues la falta de ética con la que la televisora se ha comportado, y ya no digamos la falta de ética, la falta de solidaridad con nuestro país en un momento crucial de la relación México-Estados Unidos, en donde hay toda una amenaza, una persecución a los migrantes y particularmente a los mexicanos, hasta por simple solidaridad nacional, unidad nacional, pues la televisora debería de sacrificar un poco sus ingresos en favor del interés nacional. Una última pregunta de mi parte, senador, porque no podemos tampoco salirnos del contexto y nuestra realidad. Cualquier modificación en ese sentido en el pasado ha generado una intensa polémica política y en estos tiempos puede ser previsible que se repita. El tema aquí es que estamos hablando de un asunto que lo entiendo de esta manera, senador, de seguridad nacional, porque es una cuestión del espectro radioeléctrico donde no solamente se transmiten mensajes de televisión, de radio, etcétera, sino también es una situación de la existencia y la coexistencia misma de los mexicanos, de que funcionen las instituciones, de que funcionen los mismos servicios que atienden a los mexicanos. Esto tendría que estar también dentro de esta conversación, senador, porque me pregunto qué pensarían si este tipo de situaciones se ocurrieran en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde no sé si se permita esto. Ocurren, Alberto, y hay disposiciones todavía más drásticas en materia de transmisión de contenidos extranjeros. México abrió en el 2014 el mercado de la radiodifusión, no solo de las telecomunicaciones, a la inversión extranjera directa. Y lo hizo con países que tienen también autorizada esta cláusula de inversión extranjera directa, o sea, que tienen reglas de reciprocidad. Muchos de los países en las reglas de reciprocidad en materia de inversión extranjera directa, tienen límites en materia de contenidos. Pero una disposición como la que se está presentando, como la que se va a presentar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tienen otros muchos países. Pues claro que todo el mundo cuida, protege la seguridad nacional, protege su identidad nacional, protege la dignidad humana, protege los derechos de sus connacionales y por supuesto que protege de la injerencia indebida de potencias extranjeras. Pues ni más ni menos nosotros tenemos al otro lado a uno de los países más poderosos del mundo que ya por el cine, ya no digamos por otros contenidos, otras plataformas de transmisión de contenidos, ha tenido una gran intervención cultural en México a través del cine. Bueno, que todavía lo quieran hacer a través de la radiodifusión, pues por supuesto que el país, México, tiene el derecho y el deber de cuidar, de delimitar y de regular esa retransmisión de contenidos o esa transmisión de contenidos. Hay que aclararlo muy bien. La presidenta Claudia Sheinbaum, que no cree en absoluto en la censura ni en las prohibiciones, porque lo hemos platicado en varias ocasiones, no está proponiendo prohibir la transmisión de contenidos. Lo que se está proponiendo es que esa transmisión de contenidos sea previamente revisada por la Secretaría de Gobernación, pues para asegurarnos que no salgan spots como los que vimos antier en una de las principales televisoras de este país, que es Televisa. O sea, precisamente para cuidar lo que la CONAPRED ha dicho, pues que estos contenidos no terminen convirtiéndose en mensajes discriminatorios difundidos por los medios que el propio Estado concesiona a los particulares. Pues no los ha concesionado para eso, ¿verdad? Sí, no, es el colmo. Pues, senador, estaremos muy pendientes de lo que se discuta mañana y de lo que se apruebe, y esperamos poder conversar con usted en los próximos días también sobre este mismo tema. No, pues yo encantado, Azul, de conversar con ustedes como siempre y espero que pronto podamos volver a conversar. Muy bien, claro sí, muy buenas noches, senador Javier Corral.